de las mejores lectoras que tiene el invitado de hoy, Pavel Isa Contreras, porque yo me oriento con lo que él escribe y queremos iniciar el diálogo a partir de su último artículo y tomando en cuenta otros que ha escrito sobre las exportaciones. Pero el artículo que escribiste sobre el presupuesto que se publicó en El Caribe, a mí casi me asustó, ¿no? Porque me dio la impresión de que en este país pasan cosas que uno no entiende la trascendencia que tiene. ¿Cuál es el análisis que hace para que la gente que no leyó el artículo entienda de esta modificación presupuestaria única? Sí. La modificación presupuestaria es un instrumento de uso corriente. Es decir, antes de que inicie un nuevo año fiscal, se aprueba un presupuesto y que indica, que estima los ingresos y dice cómo se va a gastar en el año y cómo se debe distribuir. Tiene límites, la ley de presupuesto ofrece límites a modificaciones en ese presupuesto. Digamos, a mediados de año, en algún momento del año, el gobierno puede decir, por favor, Congreso, modifíqueme este presupuesto en alguna dirección, y eso permite darle cierta flexibilidad, ¿no?, a la ejecución presupuestaria. En términos macros, sí. Si los ingresos se caen por una crisis o aumentan mucho por alguna situación, que sé yo, los precios del oro se duplican, para poner un ejemplo extraordinario y no muy razonable, pero ¿no? Entonces se decide, bueno, vamos a asignar estos fondos de esta manera. Lo que pasa es que ahora la modificación presupuestaria se ha convertido. Primero se hacen todos los años, aunque si son pequeñas todos los años no me da preocupación. El problema es que se hacen primero a final de año, cuando ya los hechos están cumplidos, ¿no? Entonces el gobierno hace así y manda en noviembre. Incluso creo que hubo un año en que lo mandé en diciembre, lo envié en diciembre al Congreso. Si usted envía una modificación presupuestaria en diciembre, ya usted hizo todo lo que iba a hacer y usted no le pidió permiso a nadie, ¿no? Ya ahí está violando una ley. Digamos que por lo menos el espíritu de lo que es la modificación presupuestaria, que es solicitarle al Congreso autorización, y el Congreso autoriza, pero usted en el fondo, si lo hizo en diciembre, es que porque ya lo hizo. Ya lo hizo y usted lo que está diciendo, por favor, sanciónamelo formalmente. Sí, legitímame eso. Legitímame eso. Entonces es el primer elemento. Generalmente, el segundo elemento es que aunque generalmente los cambios eran relativamente moderados, en este año el cambio es extraordinario. Es impresionante. ¿Qué implica en monto esto? Ok, primero, vayamos por parte. Por parte. Le pide al Congreso que suba el tope de financiamiento al presupuesto que estaba establecido. Ese tope de financiamiento... En un endeudamiento extraordinario. Por 29.500 millones de pesos. ¿Solicita eso? Solicita eso. ¿Para buscarlo dónde? Vamos por ya lo tenía. Ya lo tenía. Lo que pasa es que ya lo tenía, lo tenía a través de la emisión de un bono. Pero ese bono fue emitido o autorizado en noviembre del año pasado y colocado en el mercado internacional en junio, pero no había sido incluido en el presupuesto. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que con los recursos casi en el bolsillo usted no lo puso en el presupuesto? Eso habría que hacer una pregunta a las autoridades presupuestarias en ese sentido, y me llama mucho la atención. Pero bueno, dice, ahora autorízame a que ese bono yo lo meta en el presupuesto, y con ese bono yo pueda pagar las deudas que yo ya he incurrido sobre la base de ese dinero que yo tengo ahí. Porque lo que hizo el gobierno fue, emitió el bono en junio, pero ya venía gastándolo desde antes, es decir, de alguna manera pidiendo prestado. Ya sea porque... Estaba pidiendo prestado en función de un ingreso que se había asegurado. Es correcto, pero no estaba en el presupuesto. Y por lo tanto el presupuesto no incluía esos 30.000 millones o 29.500 millones de gasto adicional. Pero están colocados en bonos. En bonos internacionales, sí. Luego, eso es una primera partida, ahí estamos hablando de 30.000 millones. La segunda partida es otros 29.500 millones, una cifra bastante similar. Estos son aproximaciones, que sencillamente despoja de despojo del Banco Central. Es decir, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, tiene que pagarle al Banco Central, lo voy a poner en palabras sencillas, todos los años una cantidad de dinero. Casi 5.000, ¿no? Más o menos la media. No, 29.000, 30.000 millones de pesos, entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. Eso es por concepto de la deuda. De la deuda. O sea, el origen es Baninter. Sí, y claro. la quiebra fraudulenta de los bancos. Que se ha ido acumulando. Sí, exactamente. Entonces, cuando quiebran los bancos, el gobierno, a través del Banco Central, decidió salvar a todo el mundo. ¿Y cómo lo decidió? Bueno, emitiendo dinero
y pagándola a todo el mundo. Como se creó una masa de dinero tan grande en la economía, hay que retirarlo. Hay que retirarlo. ¿Y cómo lo retira? Con bonos, es decir, pidiéndole prestado a la gente. Pero eso lo hace el Banco Central. ¿Cómo el Banco Central le paga a la gente los intereses por esos bonos y mantiene la liquidez controlada? Pidiendo nuevamente prestado. O sea, ¿qué deuda sobre deuda? Deuda sobre deuda sobre deuda. Y por eso la deuda del Banco Central ha venido creciendo y hoy alcanza 480.000 millones de pesos. La del Banco Central. La del Banco Central solamente, ¿no? Es 10.000 millones de dólares. Ese es el llamado sector... esa es la deuda cuasi fiscal. Cuasi fiscal. Digámoslo así, ¿no? Que causa un déficit cuasi fiscal, y el déficit es la tasa de interés, lo que tiene que pagar en intereses, como el banco no lo genera, porque si no pagara intereses, digamos, el banco emite, y cuando se vence el bono, pues emite de nuevo y lo recoge. No hay problema. ¿A cuánto asciende del PIB esa deuda? Porque es un hoyo. 10% del PIB, aproximadamente. 8% del PIB, me parece. 8%. Sí, de 76.000. No, 12, creo que son 10.000, porque llega a 50, sí. A 50% del PIB. Las dos deudas, y la otra anda por el 30%. Correcto. Sí. No, por el 37-38%. Es como 12% del PIB. Bueno, entonces todos los años el gobierno, por decirlo de manera sencilla, le transfiere al Banco Central una cantidad de dinero entre 25.000 y 30.000 millones de pesos para que el banco no emita más deuda, ¿no? Y no se endeude más. Para el banco endeudarse, tiene que ofrecer una atractiva tasa de interés. Y si nosotros vemos en la economía una tasa de interés elevada, tiene que ver con eso. Tiene que ver porque el banco, no solo Hacienda, no solo el gobierno, sino también el Banco Central está pidiéndole mucho dinero prestado al público para mantener la liquidez controlada, ¿no? Entonces el gobierno le transfiere al Banco Central ese dinero para que el Banco Central no tenga que salir a pedir más dinero prestado a la calle. Ese dinero, este año, el gobierno está diciendo no te lo voy a dar. Pero el año pasado tampoco. No, a ver, son dos cosas. Eso está establecido en una ley, que se llama la Ley de Recapitalización del Banco Central. Sí. Todos los años lo que el gobierno hace es en el presupuesto decirle, ¿tú ves lo que dice la Ley de Capitalización del Banco Central? No, eso no te lo voy a dar. No te lo puedo dar. Te doy la mitad. O te doy una proporción. Una proporción. Entonces, a través de una ley de presupuesto, como hacen con muchas otras cosas, a través de eso es irregular, pero eso es una discusión, digamos, de abogados y de juristas. Con una ley de presupuesto, yo modifico una ley, digamos, que yo entendería que es más fundamental. La de telecomunicaciones, por ejemplo, le quitan la mitad al Indotel para el gobierno administrarlo. La del Banco Central, igualmente. Entonces, no le dan todo, pero le daban una parte. Pero de todas maneras es una bola de nieve porque ese déficit va a aumentar cada año. Bueno, el déficit del Banco Central en esta ocasión va a aumentar mucho más de lo que ha venido aumentando en años anteriores, lo que obliga al propio banco a emitir más deuda para controlar la cantidad. ¿Cuál es el primer impacto que tiene esa deuda vegetal ahí? Lo que va a pasar ahora es que el Banco Central va a tener que emitir más de lo que emite. Significa que va a tener que ofrecer una tasa de interés más atractiva. Y por lo tanto, todo lo que venía haciendo el propio Banco Central para reactivar la economía, para mantenerla creciendo, tiene que echar para atrás. Todas las medidas que adoptó el gobierno este año, reducción del encaje legal, que eran adecuadas frente a la desaceleración, el banco tenía que reaccionar de forma agresiva, como lo hizo, aflojando la política monetaria. Ya la había apretado demasiado en el primer semestre del año. Era una corrección. Ahora va a tener que no por causa del propio banco, sino por decisiones fiscales, va a tener que emitir mucho más, apretar mucho más, para poder mantener controlada la liquidez. Pavel, hay una nota que me llama la atención. Perdón, eso promete que la economía no va a crecer en la proporción. El mismo banco ha dicho. Exactamente, el banco quisiera que creciera al 5, todos quisiéramos que creciera al 5, vamos a cerrar en 4.5, cuidado si terminamos a finales de este año, a inicio del año que viene creciendo todavía menos. Mira, la pregunta sobre la tasa que quiero hacerte, perdóname, Altagracia. ¿A cómo está estipulada la tasa en el presupuesto? Porque se ha ido rebalando poco a poco. Pero poco. Yo creo que el año que viene en promedio está calculado en 49.3. 49.3 pesos por dólar. Ese rebalón poco a poco de la tasa, porque... Mira, a mí me parece bien. A mí eso no me preocupa mucho. ¿Y no nos impacta el índice de... Sí, claro, impacta el índice de precios y demás, pero también hay que entender que cuando usted tiene una moneda que está muy contenida, sus exportaciones no crecen, y las importaciones entran más baratas. Entonces, ni exportas y tu aparato productivo va a ser impactado por importaciones más baratas. Entonces, tu tasa de cambio tiene que ser una tasa de cambio, digamos, justa, en el sentido de que no genere demasiado sesgo a favor de la importación barata
o que penalice las exportaciones, pero tampoco puede ser demasiado alta como para que te genere un aumento importante en el nivel de precios. Correcto. ¿Qué significa para la economía? Perdón, pero ese no es el único elemento, porque tú me hiciste la pregunta de a cuánto asciende eso. Entre esas dos, el aumento del gasto primario del gobierno. Voy a explicarme qué es lo que está pasando. El gasto primario es el gasto en bienes y servicios concreto. Eso significa sácale el pago de deuda. Entonces, cuando usted le dice, el gobierno le pide al Congreso, autoríceme a gastar 29.500 millones más de un dinero que yo tengo ahí, pero que no lo tengo en el presupuesto. Y al mismo tiempo, autorízame a gastar 29.500 millones que yo le pagaba al Banco Central y que ahora no se lo voy a pagar. Entonces tú le estás diciendo, autorízame a gastar casi 60.000 millones de pesos más. ¿Ya? Claro, en el caso del Banco Central también es un gasto, pero es un gasto en intereses. Entonces el gobierno lo que está diciendo es, permíteme no pagarlo en intereses, sino gastarlo en bienes y servicios. Pero esa es una operación simple. O sea, el tema es que el gobierno va a gastar un dinero que no tiene. Que no tenía. Que no tenía. Y lo otro es que unos 10.000 millones de pesos en operaciones con el Banco de Reservas, le está diciendo el gobierno, vamos a transparentarla. No estaban transparentadas, eran operaciones de corto plazo, es decir, probablemente líneas de crédito, no lo del Banco de Reserva va a quedar transparentado, porque hay muchos rumores sobre el Banco de Reserva. Por lo menos 10.000 millones de pesos, unos 8.600 por un lado y unos 1.700 millones por el otro para el Ministerio de Turismo. Eso van a quedar, digamos, transparentados y convertidos en deuda de largo plazo. En vez de ser una factura pendiente de pago. Pero entra la deuda pública. Entra la deuda pública ahora. Exactamente. Entonces, cuando tú tomas el paquete completo, estamos hablando de 70.000 millones de pesos. Eso significa que el gobierno va a tener un déficit, el gobierno central va a tener un déficit mayor, pero también el Banco Central va a tener un déficit mayor. El déficit era, creo que 87.000 millones de pesos. Exactamente, esto te lo sube. El déficit del gobierno te lo sube en 30.000 millones de pesos, 30.000, 40.000 millones de pesos. ¿Cuánto asciende en total el déficit? Entonces estamos hablando de 85.000 más esos 120.000. Exactamente. 120.000. Ese es el déficit. Es el déficit eso es si el gobierno, antes de la modificación, iba a terminar con un déficit como el presupuestado de 85.000 millones de pesos. Eso es como un 2%. Pero resulta que las cifras son oscuras. Sí. ¿Por qué? Porque hasta octubre la ejecución presupuestaria mostraba que el déficit estaba en apenas, ejecutado, estaba en apenas un 20% del déficit programado para todo el año. ¿Cómo es posible eso? Hay una falta de transparencia en la cifra presupuestaria. O sea, ¿cómo es posible que a octubre usted nada más haya ejecutado un 20% del déficit? Si usted me dice que usted haya ejecutado un 50-60% y que el último lo va a hacer a final de año por un asunto contable, de que no ha sentado la factura, los pendientes, yo se lo podría aceptar. Además, el gasto público se acelera, en inversión pública se acelera a final de año y además está el doble sueldo. Yo lo podría aceptar, no hay problema. Pero que en el 10º mes del año usted me diga a mí que su déficit contabilizado apenas es un 20% del déficit total, ahí hay un problema. No está claro. No está claro. En agosto el Banco Central dio una rueda de prensa donde anunciaba la reducción del ritmo de crecimiento de la economía y bajaron las estimaciones de 7 puntos y pico a 5 y algo. Aparentemente todo lo que se ha hecho para motivar actividades económicas no necesarias. ¿En cuánto podría terminar la economía este año y qué significa la caída de una estimación de crecimiento de un 8 a un 4? Primero, hasta agosto, si mal no recuerdo, el crecimiento estaba acumulado en todo el año, estaban por 4%. Y el de noviembre, en el mes de noviembre, esa fue la interpretación que yo le di a la nota de prensa que salió en los periódicos, fue de 4.3, no hasta noviembre, sino en noviembre. La de septiembre no se dio la cifra, porque fue probablemente desastrosa, por razones obvias. Las lluvias y los ciclones. Las lluvias, los fenómenos naturales. Golpearon muy severamente el crecimiento económico. Y yo no creo que nadie tiene por qué estar
tapando la cifra, Claro al contrario. no. Además, el Estado Dominicano debió de llamar la atención. Miren cómo los fenómenos naturales nos están afectando. Tenemos que ponernos las pilas en materia de resiliencia al cambio y capacidad de enfrentar el cambio climático. Ya, y los fenómenos naturales, pero no la esconden, no la dan. O sea, ¿Y en octubre? No hay la franqueza necesaria para discutir los temas económicos. ¿En octubre? En octubre hablan de 4.3%. Una recuperación. Una recuperación respecto a septiembre, pero eso es normal. Pero eso no te desvía probablemente en ese mes de tu trayectoria. Noviembre y diciembre siempre son meses de alto crecimiento. Yo no esperaría algo significativamente distinto, por lo tanto, yo creo que por la activación del comercio y la entrada de los dólares que son... Claro, estamos hablando de un shock de demanda. Claro. Fuerte, aumenta la demanda. Aumenta la producción, los inventarios salen y al salir los inventarios las grandes ferias, sí, la clase media se manifiesta. Eso va a tener un efecto en la economía y probablemente si cerramos con un crecimiento de 4.5%, yo me sentiría, si yo fuera autoridad... ¿Pero qué significa para una economía que... Ya voy, porque me dijeron que era 8. Y ahora van a ser 4. Entonces, estamos bien, iban a ser 8, ahora van a ser 4 y estamos bien. Ahí voy, esa es la segunda parte. Primero, vamos a cerrar en 4.5 por debajo del nivel histórico. ¿Qué significa eso? Significa que difícilmente en el año va a haber reducción importante de pobreza en el año en términos acumulados, y segundo, no va a haber aumento del empleo. O sea, no va a haber reducción de la tasa de desempleo. Esta economía es adicta al alto crecimiento y ha crecido de manera importante, pero es para contener, es decir, para esta economía estar más o menos, digamos, la situación social no deteriorarse, necesita crecer demasiado. Hay factores estructurales, y tú mencionaste un documento del Banco Mundial que acaban de publicar. Sí, no, yo me encontré con él y qué bueno que me encontré con él antes de hablar contigo, ¿no? Porque... Ese es un documento que trata de discutir por qué la economía dominicana, históricamente, no en los últimos 2 años, sino un análisis de largo plazo, por qué la economía a pesar del crecimiento, no genera los beneficios sociales y la reducción de la pobreza que sería esperable de ese crecimiento. Ya, yo creo que en los años por venir, no solo en 2017, 2018, especialmente 2018, 2019, 2020, vamos a estar creciendo por debajo o cercano a la media, lo que significa que no podremos ver reducciones significativas. O sea, el gasto social no va a poder aumentar. Pero si nosotros con un crecimiento por encima de todos los... Campeones de la bolita del mundo, ¿verdad? Sí. Aquí la pobreza sigue en los mismos términos. Bueno, a ver, vamos por partes. La pobreza sí, probablemente sí se redujo. Pero esa es la pobreza monetaria. Primero es la pobreza monetaria, es decir, la proporción entre 2014 y 2016, la economía creció por encima al 7% promedio, si mal no recuerdo. Sí, 7. 7 promedio, es decir, un año por encima de 7, un año 7, y el año pasado, 2016, al 6.6, en promedio 7. Eso es bastante por encima del promedio, es histórico. Es normal que la pobreza se reduzca, y se redujo, pero esa es la pobreza monetaria. Es decir, la proporción de personas que gana por encima de que recibe ingresos por encima de un nivel que consideramos que cubriría necesidades fundamentales. Ahora, a veces... Esas necesidades fundamentales en el mismo documento que tengo aquí es $4 al día. Bueno, hay una... O sea, todo el que tiene un ingreso de más de $4 al día... No podemos sobreextender el argumento. El argumento es proporción de población que recibe un ingreso por encima del nivel de pobreza. Pero tú estás hablando de ingreso per cápita. ¿Per cápita o por familia? O por familia. O por familia, sí, se utilizan los dos. Entonces, por hogar. Por hogar. No por familia. Entonces, sí. Entonces tú dices que una persona que está por debajo de la línea de pobreza es pobre, ¿no? Y resulta que está solo un poco por debajo. Si sube por encima de la línea de pobreza, ya es no pobre. Pero su condición de vida en concreto no cambia. Por eso son las mediciones que hacen a veces. Pero es la estadística, lo que yo te estoy diciendo, lo que dice el informe cuando tipifica la pobreza, en lo más generalista, es un ingreso familiar por encima de los $4. Sí. Pero una familia que tenga 5 personas, que es nuestro promedio, que tenga un ingreso de $5, ya no es pobre. Y $5 son 250 pesos al día. Es lo que estamos diciendo, es que no se comprende. Yo voy a Bonao y veo los mismos pobres. Voy a San Pedro y veo los mismos pobres. Probablemente tu condición de vida no cambie mucho. Tienes un poco más de capacidad de consumo. Más capacidad de consumo. Pero tú necesitarías... Puedes comer más kilocalorías para pasar menos hambre. Pero tendría que pasar mucho tiempo
con un ingreso por encima del nivel de pobreza para tú transformar incluso las condiciones concretas en que tú vives, es decir, para tú transformar el piso de tierra en piso de cemento, el agua potable, el agua potable, el servicio eléctrico, los artefactos que tengan en el hogar, Pavel, pero además tu entorno. ¿Cómo mejora? Tendría que ser todo el entorno cambiar para tú cambiar. La letrina por un sanitario. No sobreextendamos el largo. La pobreza se redujo. La pobreza monetaria se redujo. La discusión es si se redujo tanto como dicen las cifras. A mí me ha sorprendido. Es más, a los propios colegas que estiman estas cifras, cuando empezaron a mostrar, se quedaron chocados con el nivel de reducción que estaban dando. Pero se habló de... Pero no importa, mi argumento es no sobreextendamos eso. Es normal que la pobreza se reduzca en periodo de alto crecimiento y estos 3 últimos años han sido de alto crecimiento. ¿Ya? El tema es, primero, ¿se redujo tanto como se dice? Eso es una discusión. Segundo, ¿se va a mantener en el tiempo? Lamentablemente, como en mi percepción, dependió mucho del crecimiento. El crecimiento tan alto no se puede sostener, no se va a sostener más allá de 2016. Pues no se va a sostener tampoco. Entonces tampoco se va a sostener la reducción de pobreza. Pero el resto de América Latina, y parte de lo que dice el documento, es que con crecimiento menor, el resto de los países de América Latina mejoran los niveles. Mejoran los niveles Uruguay, de pobreza. Por ejemplo, que en República Dominicana, con un crecimiento por encima de la media América Latina, no sube ¿qué es lo que no funciona aquí? Y otra cosa ahí mismo, se puede hablar, es imposible hablar de reducción de pobreza si no hay aumento de los ingresos. ¿De los ingresos? De los ingresos por familia. No, esa es la pobreza monetaria. Tú tenías que tener aumento del empleo y aumento de los ingresos, reducción del desempleo, del empleo informal, más bien del empleo precario, precario informal, ¿no? Y eso es lo que está apuntando, por ejemplo, este estudio que se va a poner a circular el jueves, que publica el Banco Mundial en el Ministerio de Economía. Es decir, trata de explorar por qué la economía dominicana tiene esa característica inusual. La pregunta de Altagracia es ¿por qué países como Bolivia, Ecuador, Uruguay disminuye la pobreza con menos crecimiento? Varias hipótesis, pero que es un cuadro más complejo, no es un cuadro sencillo. Primero, los sectores económicos que están creciendo son sectores económicos que no generan empleo o que no generan empleo de calidad. Un sector, por ejemplo, ¿como cuál? Para que la gente pueda entender. Sector financiero. ¿Ya? Y que contribuye al crecimiento, pero no derrama. Las AFP, por ejemplo. Ya, entonces, todo el tema. Sectores, tienen 500 mil millones industriales intensivos en capital. Ya que no genera. O minería, aunque contribuye poco al crecimiento, o minería, por ejemplo, que no. Pero yo vi el aporte de la minería el año pasado en 3 puntos y pico. Sí, por eso digo, pero que cuando tú sumas todas estas pequeñas cifras de sectores que crecen mucho, pero que son intensivos en capital, que no generan empleo, ahí tú tienes una explicación, una aproximación parcial al tema de por qué no genera bienestar. El otro tema es el tema de los ingresos públicos. Si usted no tiene bienes públicos, salud, educación robusta y un gasto social en aumento, usted no va a tener traducción de crecimiento en reducción de pobreza. Porque hay factores de la pobreza y del bienestar que dependen críticamente de lo que haga el Estado. Bueno, es lo que ustedes llaman ahora pobreza multidimensional. Por eso se habla de la pobreza multidimensional. Si la pobreza no es solo ingreso, no es solo pobreza monetaria, es una dimensión importante que explica la calidad de vida. Pero hay otros elementos que explican la calidad de vida y que dependen mucho en parte del Estado. ¿Cómo uno le explica a una gente que no tenemos un gasto de calidad? Cuando Oxfam nos dice que se desperdician 90.000 millones. Bueno, hay una lógica política que compromete la calidad del Estado, ¿ya? Es decir, hay una lógica clientelar, hay una dinámica de corrupción y de impunidad que hace que nuestro Estado no esté fundamentalmente al servicio de la gente, sino al servicio de los grupos que controlan el Estado y utilizan los recursos para autorreproducirse en el poder. Entonces, para cambiar la economía y el bienestar hay que cambiar la política. Eso es inevitable. Hay que cambiar la política. Hay que cambiar la forma de hacer la política, hay que cambiar la cultura política, que va más allá del comportamiento de los partidos, sino también del comportamiento de la gente frente a la política. Una última pregunta de mi parte, Pavel. Esta expresión, en una medición que Altagracia y yo hemos discutido aquí, que sale mano de obra haitiana 90% en la construcción, 85% en la agropecuaria, un desplazamiento de los dominicanos de manera informal. ¿Qué ha sustituido y cómo se ha permitido esto?
¿Cuál es la expresión? No hay respuestas contundentes a esa pregunta. El estudio del Banco Mundial tiene 2 papers, sí, 2 artículos sobre eso. Y lo que está diciendo el Banco Mundial en este caso es que la migración, no hay evidencia robusta que indique que la migración haitiana esté desplazando mano de obra dominicana. Pero también dice... Pero la realidad es que están en los campos y que están en la construcción. Ya voy a eso. Pero al mismo tiempo dice, pero tampoco tenemos suficiente evidencia como para ser concluyente. La poca evidencia que hay no parece sustentar esa posición. La explicación que se da de eso es que tenemos un mercado de trabajo segmentado. Es decir, aquí en este país, igual que muchos otros que reciben migración, hay trabajos de migrantes y trabajos de no migrantes. Y los trabajos de los migrantes no es que desplazan a la población nativa de los puestos de trabajo, es que se abre el espacio porque las condiciones en ese territorio, en esa actividad, no son lo suficientemente buenas. Se deja el espacio y la población migrante lo ocupa. Ya, si esa población migrante no lo hubiera ocupado, habría pasado 2 cosas. Uno, la actividad desaparece, o la actividad desaparece como la conocemos. Es decir, tiene que transformarse tecnológicamente. Pero alguien se beneficia de esto, porque esa gente no paga seguridad social. Claro. Por ejemplo. En este caso, mi hipótesis es que la agricultura dominicana ha sobrevivido a la apertura comercial y al descuido público de ella, porque ha contado con una fuerza de trabajo mucho más barata. Si eso no hubiese sucedido, la agricultura estuviese en mucho peor condición de lo que estaba. O sea, tenemos pequeños productores. Volvemos a la política. Volvemos a la política. La agricultura ha sobrevivido sobre la base de una fuerza de trabajo en condiciones ultra precarias. Los pequeños productores agropecuarios pobres sobreviven gracias a la fuerza de trabajo ultra pobre, si se quiere, o en pobreza extrema. Mira, se nos quedaron 2 temas que teníamos que hablar, pero ya me han hecho muchas. Debo decir, eso tiene que cambiar. Claro que no estoy para nada apoyando y diciendo que venga la migración. Lo que tiene que hacer es hay que regular. Pero el Estado no le importa. Hay que controlar. Mira, Altagracia decía respetando derechos. ¿Cuánto pagamos que pagamos de peaje sombra? Este año van a ser 3.000 millones de pesos. Pero van a ser 60. Y a la frontera le dan 300. Hay que regular, controlar, respetando derechos. No es la camiona, pero hay que regular. Hay que controlar, hay que regularizar. Ya se avanzó una parte, pero falta todavía muchísimo por recorrer. ¿Qué se nos quedó? Se nos quedó porque ya me están presionando. Se nos quedaron las exportaciones, hay que invitar a Pavel para hablar de eso. ¿El Derek Casta? No, hay que hablar de la productividad del trabajador dominicano, que dice que creció, lo dice el informe, pero los sueldos están... Pero eso es agregado. Eso es una productividad agregada. Es decir, toda la economía crece la producción, pero si no crece la fuerza de trabajo empleada, se mantiene relativamente estable. Si la primera crece más que la segunda, la productividad total crece. Pero no significa que la gente esté produciendo efectivamente más, sino en 2 o 3 sectores son muy intensivos en capital y eso es lo que explica el crecimiento. Entonces se me quedó, ¿para qué sirve el turismo? Porque trabajando en esto, la provincia que tiene más habitaciones que la Altagracia, 41.000. Impresionante. Es también una de las que más pobreza tiene. Entonces eso está pendiente ahí, pero volvemos y lo invitamos para hablar de eso. Seguimos con el contenido.